Hoy día vamos a tocar el tema de aseguramiento y cumplimiento de las cláusulas en el contrato de compra-venta internacional. Bueno, el contrato de compra-venta internacional nos vamos a dar cuenta de que como tal tiene ciertas pautas y se encuentra en la parte neurálgica de lo que es todo el movimiento de comercio internacional. Para tocar este tipo de contratos, vamos a ver que está ligado al contrato de transportes, a aduanales de servicios, tanto como el contrato bancario, como son letras de crédito, medios de pago, contratos de seguros, cuáles son salvaguardias para el contrato internacional, así también como del desarrollo comercial. También vamos a ver lo que son las partes contratantes, el objeto, causa, precio, formas de pago y garantías. Sin embargo, hay una parte, como estamos viendo, dentro de esa parte neurálgica del comercio, una parte de logística muy importante, con lo cual es, como ya hemos dicho, ¿no? Transportes, aduanales y servicios, los cuales cumplen la función de llevar el producto o el bien del punto de origen al punto de llegada. Durante todos estos 4 puntos debe ser contemplado dentro de un contrato de comercio internacional, porque estos 4 puntos bordean lo que es el contrato de compra y venta. Entonces, no hay una norma general sobre la cual poder aplicar o tal vez tener salvaguardias sobre un contrato. Sin embargo, existe en el comercio internacional ahora, por ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional, la cual presenta un modelo de contrato a seguir, sobre la cual vamos a trabajar, ¿no? Este es el modelo de la carta, como pueden apreciar, y tiene para contingenciar diferentes situaciones. A ver, un momento. ¿Está? Entonces, vemos que tiene como partes para vendedor, contacto, comprador, así como el producto vendido con la descripción totalmente, ¿no? en su máximo detalle, como la divisa. Siempre es importante consignar la divisa, el importe en cifras, en letras, así como las condiciones de entrega. Acá tenemos Ex-Works, FCA y los diferentes 5 terms con los cuales nosotros ya conocemos. Por ejemplo, es conocido el caso de que en el comercio internacional se acostumbra a trabajar bajo la práctica o la costumbre típica de los exportadores peruanos, es que no conocemos, o simplemente, y si conocemos, la mayoría de exportadores no usan los contratos internacionales o no saben cuál es su magnitud. Es el ejemplo de un caso que llega acá a Camex y sobre un exportador donde su contrato de compra-venta internacional estaba diseñado para que él se vea afectado y pierda. ¿Cómo pasa esto? En la parte donde se consigna la merma, donde se consigna el porcentaje de cuánto es el máximo aceptable de que lleguen los duraznos a Estados Unidos, este importador, que era ya un importador ya muy frecuente, de lo que cambia de proveedor a este productor y le dice, ¿no? Vamos a cerrar el contrato y en las cláusulas vamos a poner que como máximo 7% de merma puede llegar al puerto donde estamos consignando. El exportador dice, ya, está bien, embarca la mercadería, es un buen exportador, se asegura de que todo esté bajo los estándares y cumpliendo con todos los requerimientos. Sin embargo, cuando hace un contrato o cuando hace este tipo de documentos, hay que tener muy en cuenta lo que son las prácticas, ya que el exportador no sabía que este barco realiza como 6 o 7 movimientos en alta mar, haciendo de que la mercadería de grado o fuerza llegue con
con un más del 7% de mercadería dañada a lo que es el puerto de Estados Unidos. Sin saber, el contrato de compra-venta internacional está diseñado para que él se vea afectado. Es de esta manera donde se tienen que verificar estas partes, las cuales son sustanciales y son pilares del contrato internacional. Por ejemplo, las partes contratantes, el objeto o causa del bien, y como ya hemos dicho, pueden ser consumo, equipo, máquinas, materias primas, siempre consignar el precio y la divisa, las formas de pago, las garantías, las condiciones de entrega, el mercado objetivo, el riesgo país, es otra variable importante, muchas veces no tomada en cuenta. Por ejemplo, vamos a ver más adelante qué hacer con la caída de los precios internacionales, en qué parte de las cláusulas poner eso, o alguna contingencialidad o alguna crisis económica que se pueda dar en algún país u otro. La resolución de conflictos y la ley marco aplicable a cada contrato sobre la cual se desee legislar en caso de algún inconveniente o diferencia. Bueno, por ejemplo, veamos. El asunto del contrato internacional es algo que no va por lo teórico, sino va más por lo práctico. Algo que los exportadores pueden escuchar, pueden instruirse y pueden aplicar fácilmente en lo que son sus empresas y en su práctica comercial. Algo que se rige, una parte muy importante sobre lo cual rigen o lo residen muchos problemas, y es esta parte, ¿no? El momento de la entrega, el momento en la cual se consigna de que la mercadería debe llegar o tiene que estar en la aduana o en el puerto o estar consignada en un lugar exacto donde indica esta cláusula. Otra parte muy importante es hoy en el mundo la reserva de dominio. Por ejemplo, uno lleva con su marca, el exportador llegó, ¿no?, con su marca, con mucho esfuerzo a lo que es el mercado de Los Ángeles. Sin embargo, le vende un distribuidor. ¿Qué hace ese distribuidor? Agarra la marca, se da cuenta de que es muy buena y la patenta. ¿Por qué pasa esto? Ahora, debido a que él hizo esta patente, cada vez que el exportador desea llegar allá, tiene que pagarle un royalty a esta persona. Tiene que pagar derechos sobre la mercadería y sobre su marca, con la cual él llegó primero. Entrar en y no todo por no haber consignado eso en un contrato de compra y venta. Ahora tiene que ir a un litigio, son cosas ya muy complicadas. Otro asunto sobre esto es el ejemplo sobre la cláusula de reserva de dominio. Es como la empresa Leonisa, que decidió incursionar mediante una franquicia en la que es el mercado costarricense. Y no había estos distribuidores, por generar margen de ganancia, habían subvaluado la marca, cosa que Costa Rica ya tenía en un posicionamiento muy bajo de la marca, ya que iba para otros sectores sobre la cual Leonisa no está, en otros países no vendía. Entonces todo esto se fija en lugares de venta, puntos de venta, en lo que es reserva de dominio. Igualmente sobre las condiciones de pago, sobre si son cobranza documentaria, si son pagos por adelantado o crédito documentario revocable. Muchos exportadores comentan sobre esta parte, ¿no? Pero si yo quedo con él en la práctica y tú me dices que hay riesgo y yo le pido que me mande 50% de adelanto y 50% es mediante luego de la llegada de la mercancía, estoy eliminando el riesgo en un 50%. Llegan acá con los consultores y se dice, ¿no? Tú estás eliminando el riesgo, tú que divides el riesgo en dos partes, ya sea muy bien de que tú estés importando y el importador, él te envía el 50% y tú no le envías la mercadería, él te envía el 50% y tú le envías la mercadería,
y simplemente no hay más. Ya no te remite la siguiente mitad del pago. Y ese es un caso muy habitual o muy frecuente en casos, por ejemplo, de cuando en el mes 1 te piden 2 contenedores, 3, 4, 5, y en el mes 7 te piden 10. El exportador es peruano, los peruanos queremos exportar, queremos salir, se lo manda. Se lo manda, ya que ha habido un volumen, ha habido un volumen sostenido de envíos, y ya no recibe el pago necesario. ¿Por qué? Porque todo se basó en la práctica o en un contrato que no consignaba todas las cláusulas, o un contrato que simplemente ignoraba o no sabía. Ese es un caso típico de los exportadores peruanos. Puede sonar que es inhabitual o que no pasa. Sin embargo, con las medianas empresas o MIPES esto ocurre muy a menudo. Se ha visto eso por los casos de empresas exportadoras de mango, exportadoras de durazno, exportadoras de lo que son guayabos, castaña. Estas empresas son las que padecen más de estos contratos, ya que son exportadores oriundos de ciertas partes del Perú y ignoran o desconocen o simplemente confían de una manera tal que no siempre la persona actúa con dolo. Pero hay algo muy cierto dentro de los contratos internacionales, es que no siempre la otra persona va a actuar con dolo. Puede tener toda la intención de no hacernos daño, puede tener toda la intención de pagar, de cumplir en los plazos y términos que se han acordado. Sin embargo, como vemos acá, en la parte de riesgo país, está ajena o está libre de dolo, por decir que caigan los precios internacionales de tal o cual mercadería. Por ejemplo, si el tipo de cambio cae para un contenedor que está a $100.000, cae de lo que está ahora, que es en 2.9, cae a 2.7 o llega a 2.2, es terrible para las dos partes. Bueno, terrible porque para una de las partes va a ser muy beneficiosa, va a haber un margen que simplemente no había consignado y que ahora ya hay, y va a ser terrible para el otro lado, ya que va a perder esa cantidad que no tenía estipulada, simplemente por un cambio brusco del tipo de cambio. Entonces, cotizar o estimar en estos tiempos la oferta, la demanda de productos, sabiendo que el tipo de cambio está muy fluctuante, es complicado. Esto también va dentro de la cláusula, en la cual se consigna un tipo de cambio fijo y se asegura de que ese tipo de cambio va a ser vigente para todo el contrato o los siguientes envíos en los cuales ya se haya consignado. Otro asunto es sobre los precios internacionales. Se fija un precio promedio para que, por ejemplo, como el caso de una empresa que llega acá, llega y dice: he exportado 25 contenedores el mes 1, 2, 3, 4, sin embargo en el mes 5 me aducen de que los precios internacionales han caído y ya no me quieren pagar en Estados Unidos lo que habitualmente pagaban, porque simplemente me dicen que están insolventes, los insumos han subido y los precios internacionales han caído, lo cual no tienen margen para poder negociar. Entonces, si estamos ante esta situación, se vio su contrato, no habían cláusulas de pago mediante un banco, esta persona estaba totalmente obligada, ya que tampoco había una cláusula de arbitraje, obligadas a irse a un juicio por la vía civil, en lo que es y tampoco habían consignado lo que era la parte de la ley aplicable. Entonces es un caso que hasta ahora está en litigio y es complejo, ¿no?, de resolver. Caso contrario de que hubieran fijado una ley marco aplicable, ya sea la peruana, la americana o una ley similar a estos, o que esté ligada a esos dos países, o se hubiera consignado un tribunal o árbitros, ¿no?, que están capacitados, entrenados para estas situaciones, se hubiera deslindado fácilmente de este problema. Entonces, vamos a ver. Un poco de...
Acá vemos otra vez, ¿no? En la parte 9, la fecha de resolución, la responsabilidad por retraso, los límites de responsabilidad para cada una de las partes, la ley aplicable, como les había conversado, ¿no? La ley aplicable sobre qué país, qué ley marco se va a aplicar, la ley del país del comprador o la ley del país del vendedor, y la solución de controversias. Si hay un problema, ¿cómo vamos a irnos? Decir, con este contrato nos vamos a ir arbitraje, o con este contrato nos vamos a ir por un proceso contencioso, lo cual es largo y puede durar mucho tiempo. Sin embargo, el arbitraje hay una terna de árbitros, o puede ser de número impar, legislan sobre este caso, y ya no hay posibilidad de que mediante un arbitraje puedas ir a un proceso legal. Bueno, hay vías, ¿no? Pero, o sea, ya no es tan dable ir, porque este caso para un arbitraje ya está solucionado. Ya no sería necesario acudir a una vía más. Bueno, acá están los riesgos habituales en las operaciones exteriores, como ya habíamos tocado. Hay los riesgos jurídicos, la falta de legitimización de los contratos, la no determinación de una ley aplicable, la ausencia de un convenio arbitral, los riesgos tecnológicos, la ausencia de capacitación técnica, la usurpación de patentes, marcas y know-how, como le dije, ¿no? Llega con su marca y ya no hay una posibilidad de poder reclamar o de poder seguir entrando de esta manera, ya que el distribuidor patenta esto, y una patente en América, como pasó, está algo de $650. Una patente en Perú está a 700 soles y es el promedio, tendiendo un promedio máximo. Entonces, el exportador, si ve que tiene futuro, si ve que puede acceder a más estados o canales de distribución allá, o sea, no debió prever o consignar, o alguien, o nunca recibió asesoría técnica para pensar, bueno, hay que consignar o vamos a revisar el contrato sobre la parte de representación o la reserva de dominio. Entonces evitaría este riesgo, ¿no? Que es usurpación, patentes, usurpación de know-how, usurpación de la marca. Riesgos técnicos, defecto de diseño, un vicio en la fabricación o en la instalación, tanto así como los riesgos comerciales, de insolvencia de hecho y insolvencia de derecho. Esto es como le dije, ¿no? Una vez por dolo, y la otra no puede tener toda intención de pagar, de cumplir con los plazos y fechas, y sin embargo no puede, ya que se da por un riesgo, por un contexto, la caída de los precios, el tipo de cambio, etc. Los riesgos financieros, la carencia de garantías, no hay un banco tal vez que lo respalda, o hace la maquinaria, en el caso del señor que fue en el caso de diciembre, me dice, importa una maquinaria de lo que es China y le dicen que deposite el dinero de la cuenta de Western Union al señor que era de nacionalidad china. Entonces ya no hay lugar, o sea, si el dinero ya lo depositó a una cuenta privada, ya no había lugar a la que era prácticamente ese dinero perdido, ya que no hay cómo rastrear, no había un contrato de por medio y encima era una cuenta privada, pues ya no perdió la oportunidad de reclamar sobre la garantía de la máquina, pues, cosas así, ¿no? La morosidad prolongada, dice, no te puedo pagar porque simplemente estoy insolvente. Si habíamos quedado que en los medios de pago, ¿no? Como está en el contrato, te voy a enviar 30% del adelantado y 70% doy contra documentos, o 70% o 50% adelantado y 50% cuando la mercadería llega a mi puerto. Dice, simplemente ya no te puedo pagar porque estoy en una insolvencia, mi sector ha caído bruscamente. Entonces, si nos encontramos ante esta situación, ¿qué se puede aplicar? O sea, si nosotros también estamos perdiendo por no enviar, porque no tenemos el capital de maniobra para poder seguir comprando a proveedores, insumos, y bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Y entonces no se puede aceptar esto, o sea, hay maneras para poder tener salvaguardias sobre estos temas. Acá estamos viendo los tipos de incumplimiento, como hay, puede ser voluntario, con dolo o culpa, y voluntario un caso fortuito, un caso de fuerza.
las sanciones, ¿no? Ejecución, que el contrato la resolución, se exige a veces la resolución del contrato o la reducción de los precios. Y esto es sobre algo que, una parte, ¿no?, técnica sobre lo cual es interesante o importante recalcarle siempre a los exportadores, que no hay un derecho de aplicación internacional o una entidad que rija de una manera vertical lo que son los derechos de aplicación o los contratos mercantiles. Las partes son libres de decidir si se acogen a tal legislación o si se va a aplicar sobre su contrato. Pero algo sobre una entidad que ha venido trabajando muy fuerte en eso es, como ya hemos visto, la Cámara de Comercio Internacional, con las organizaciones más fuertes mundiales, sobre lo cual uno de los aportes máximos que llegaron fueron la Convención de Viena, sobre la cual se ha regido se puso un orden, un antes y un después en lo que eran los contratos de comercio internacional, y sobre esto se trabaja, sobre eso se trabaja este contrato. Ya no está en un vacío legal todo este tema, y hay una entidad, hay maneras de cómo defenderse, cláusulas. Sin embargo, la convención no valida la convención no valida el contrato sobre la transferencia de propiedad, o son excepciones, ¿no? La responsabilidad penal del vendedor, si es que muere, pues, la causa daña a terceras personas. Y bueno, tenemos también lo que son, dentro del contrato, partes fundamentales que, si bien es cierto, si sabemos que un contrato es bilateral, hay dos partes, vendedor y comprador, muchas veces ignoran los exportadores peruanos lo que son sus responsabilidades y lo que son sus derechos, porque, como ya les dije, carecen muchas veces de asesoría técnica, ¿no? Dentro de las obligaciones del vendedor está de dónde, cuándo, cómo entregar el producto. Así que todo está en la conformidad física, la conformidad legal, el documento de embarque, la policía de seguros, certificado de origen, el fitosanitario, el certificado zoosanitario, la constancia de inspección. Dentro de los que son todos los documentos de embarque, que son parte ya de la operativa del comercio internacional, documentos de la operativa, están los lading, la carta de porte aéreo, el documento de transporte y inmensidad de diversos documentos que se pueden encontrar dentro del DFI. Mientras tanto, que para el comprador siempre generalmente se ve esto, ¿no? De cuánto pagar, dónde pagar, bajo qué medio o cómo va a recepcionar las mercancías. Algo que hacen muchos exportadores dicen, ¿no? Tengo como obligación llevar la mercancía y has entregado, ellos cumplen como la función, ¿no? Llevarlo al puerto y dejarlo ahí, y ya se desentienden, ¿sí? No le dicen y has cotizado más allá de esto, has cotizado CIF, has cotizado DDP. No, simplemente porque yo me deslindo totalmente de la mercadería en ese momento y ya, todos los sobrecostos o los gastos adicionales que se puedan hacer, pues bueno, eso no me incumbe a mí y al serte sincero, la verdad que creo que no me interesa. Sin embargo, esos costos o esos gastos adicionales se suman en lo que se van descontando en lo que es el precio general. El importador es muy fácil, suma estas cosas y dice, bueno, te voy a pagar esta cantidad, ahora menos esto, y esa es la oferta, ¿no? Esa es la oferta de esto, sobre un precio ya sobre el cual, si uno hubiera consignado, si uno hubiera estudiado, por ejemplo, dice, mándame una cotización, ya, y no dices que hay un convenio, no has investigado, simplemente sobre que hay un convenio o hay un tratamiento arancelario especial para ese producto. Y el importador me dice, ¿y por qué no me dijiste antes, no? O ¿por qué no me dices, porque nunca me preguntaste? O porque nunca le interesó. Bueno, ahora sí le interesa, ¿no? Ya que influye en los precios, influye en la negociación, influye sobre la competitividad, sobre todo. Estas cosas tal vez no influyen mucho a esa parte bilateral, pero sí influye en la competitividad frente a otros competidores de otras regiones, pero más sobre otros países que están más capacitados o que pueden tener alguna ayuda sobre este tema
y se dan cuenta de que tener las obligaciones muy en clara y tener un poco más de responsabilidad por conocer todas las partes de un contrato, o tener un poco más de responsabilidad por conocer un poco más allá de sus obligaciones, puede ayudar a la competitividad y a la mejora de los precios dentro de los contratos internacionales. Este es algo importante también que hay dentro de los contratos, las alternativas estratégicas para entrar en los mercados internacionales. Generalmente se comienza por lo que es la exportación. Agarras la exportación, agarras tus contenedores, 2 o 3, como son los primeros casos de exportadores. Por ejemplo, en el caso de una empresa agenciada, tiene un contenedor y le fue muy difícil llegar a copiar este contenedor, y tampoco está lleno de un solo producto, sino está lleno en sí es de un producto, más es la variedad, son cortes distintos de este, o sea, va como mitad de un corte A, mitad del corte B de este producto, y en el mercado internacional se negocia un full container load por el corte A. Entonces ahí vemos que la oferta exportable de muchos exportadores es muy pequeña, ¿no? Y está en esta parte de acá, la parte celeste, que dice, esa es la exportación indirecta, ocasional y sin marca, la cual es una exportación escasa. Sin embargo, el siguiente paso mientras va avanzando en los meses, logra mayor financiamiento. Hay una exportación ya a través de agarrar un distribuidor, agarrar un broker. Entonces acá ya se debe ver sobre lo que son la reserva de dominio. Es muy importante este caso, ya que el broker lleva años operando ahí y sabe cuándo un producto va a tener futuro o va a tener una cierta relevancia en lo que son sus canales de venta. Y luego ya se pasa a lo que es establecimiento en el mercado extranjero o de implantación de una planta productiva en el exterior. Ha sido el caso de muchas empresas transnacionales del Perú que han salido, por ejemplo Ricocan, Leonisa, o en algunas que están como las compañías de cemento, que también han seguido todos estos pasos de internacionalización. Y sin embargo, estas siempre han contado con un apoyo técnico y legal que les ha dicho o que les ha ido marcando la pauta, o que han consignado cláusulas de las que son favorables a ellos o las que son un promedio para los dos. Por ejemplo, algo que pasa mucho con los exportadores peruanos es que llegan a conseguir el cliente y le dicen: ya, peruano, dame tu oferta, ¿cuánto tú crees que tu contenedor puede costar? Y el medio de pago va a ser que tú me envíes y yo te voy a pagar cuando el contenedor llegue a mi puerto. Entonces, si estamos ante esta situación, uno debe negociar, ya que si uno se pone en un extremo, uno puede ponerse al otro extremo. Entonces, si él es una persona que está con prácticas un poco arriesgadas, entonces ha encontrado a otra persona arriesgada, ¿no? Entonces dice: bueno, y mis 10 contenedores, o mis 2, o 3, o 5, que te puedo enviar, me vas a enviar el pago 100% por adelantado, y recién, cuando tú me envíes, te voy a enviar los contenedores. Entonces esta persona dice: ah, ya, esta persona es del mismo corte que yo, entonces llega a un consenso, y puede ser 30-70, como es lo más sano, habitual, como el capital de maniobra, o simplemente puede ser enviar una parte de los contenedores y recién el pago, ¿no? Hay muchas maneras de cómo negociar esto entre los contratos. Pero, sin embargo, se tiende siempre a trabajar con confianza, a aligerar los procesos. Bueno, pero hay un escenario, los escenarios son cambiantes y son muy volubles, y más en estos años, donde siempre se debe trabajar bajo la legalidad, bajo las cláusulas, excluyendo en sí de todo lo que son las variables exógenas, las que pueden haber dentro de estas dos personas. Dentro de este convenio bilateral siempre se debe excluir siempre se debe en lo posible tratar de excluir lo que son los peligros exógenos y todas estas cosas, ¿no? Que obviamente va a actuar a veces sobre una parte favorable, pero sobre otra no. Y lo que se busca en el comercio internacional es un ganar-ganar. Acá es el mismo gráfico, sino de otra manera y con otras alternativas sobre las cuales uno puede llegar a la fase de que la empresa se encuentra en el contexto internacional. Vemos la venta directa mediante red propia, o de representante asalariado, o un agente a comisión.
mientras que también se puede recurrir mucho a lo que son los joint venture, a los piggybacks, a los consorcios de empresas, que es muy común cuando empresas exportadoras se unen mediante un joint venture para poder llegar al requerimiento del importador. Y sin embargo, para esto hay que tratar sobre contratos de agenciamiento. Ya no solo el contrato, ya no se basta solo este contrato, sino llegamos a lo que es contratos de agenciamiento, contratos de piggyback, contratos de ver bien las cláusulas de lo que son joint venture. Entonces, cuando trabajamos con esto, los exportadores generalmente ignoran, entonces no tienen un conocimiento o no tienen la disposición de este conocimiento técnico a la mano para poder unirse y formar estas cosas y tener más éxito en lo que es el comercio, ante lo cual generalmente los importadores aprovechan de esto, ¿no? Y negocian con precios muy rebajados con un exportador pidiéndole un contenedor por acá, 2 por allá, 3, cuando estos pudieran unirse y afrontar toda la oferta exportable de este importador y poder negociar bajo sus términos y de igual a igual las cláusulas, los medios de pago y el precio sobre todo. El precio es algo que los importadores saben mucho de lo que es el mercado peruano. Saben de que al no haber con las pequeñas y medianas empresas que están en capacidad de exportar, no haber mucha cantidad de contenedores o envíos mensuales o promedio o la oferta exportable, negocian de una manera el precio, la cual a veces es un poco sobre el costo o no es muy beneficioso. Y estos contratos estas modalidades de venta compartida podrían cambiar la escena de la oferta exportable peruana en poco tiempo en el comercio internacional. Esta es la parte, ¿no?, que les estaba conversando, donde nos encontramos en el exportador. Tiene muy poco margen en las primeras fases de lo que son estas fases de internacionalización de una empresa. Entonces, mientras va avanzando, mientras va poniéndose como cadena de retail, como distribuidor, como un retailer, mientras va avanzando en su cadena logística, va reduciendo los márgenes y también va reduciendo el riesgo. Algo que es importante recalcar es que, por ejemplo, ante la competencia de un exportador chileno o de un exportador chino, un exportador peruano se encuentra con mucha cantidad de riesgo. Vienen a cotizar y dicen, Camex, cotízame mis contenedores en FOB y para esta fecha. Y entonces dicen, ¿y por qué no cotizas en CIF? ¿Por qué no cotizas en DDP, en DAT? O sea, ¿por qué no hacemos una vez la cadena logística? No, simplemente porque no estoy interesado. Entonces, si no estás interesado, puede ser que el precio FOB de otra persona o de otro exportador de otro país sea más competitivo que el tuyo. Y si tú reduces el riesgo, reduces la cadena y llegas hacia ese importador, puedes asegurar su fidelidad. Y lo que muchas veces pasa, ¿no? Si tenemos 1 o 2 contenedores y buscamos un nicho de mercado, se va a buscar la fidelidad y la llegada máxima a su local, la llegada máxima a su localidad, para poder en sí cerrar un contrato ya a largo plazo. De ganar un margen azul, se puede llegar a ganar este margen de venta mientras se avanza en la logística, y no siempre a veces es necesariamente llegar a ser una empresa grande, tal vez como muchas personas tienen en mente. Con 5 o 15 contenedores o de 3 o 5 o 7 se puede reducir los riesgos, se puede reducir la cadena, porque simplemente nos hace más competitivos. Es lo que muchos exportadores no tienen en mente, y también es difícil, ¿no?, por una parte porque es el financiamiento para recurrir a pero sobre todo es la asesoría legal y la seguridad y la solidez técnica que puedas tener para poder hacer todo esto de una manera correcta. Y acá vemos, ¿no?, estos gráficos donde vemos cuáles son las maneras. Ahí se puede recurrir a franquicia, la licencia, la exportación directa, indirecta, fabricación conjunta. El caso de muchas franquicias peruanas, por ejemplo, la mejor manera de internacionalizarse para las empresas peruanas es dar licencias o dar franquicias, ¿no? La licencia le concede una parte de know-how o le concede la manera de cómo hacer las cosas, mientras que la franquicia es una empresa, pero en chiquito,
que va a estar operando tal cual. La empresa se encuentra en Lima, se encuentra en Puno, Arequipa, tiene que operar de la misma manera. Y vamos a recibir al contrario un royalty por el funcionamiento de esta. Y está en otro país, nosotros hemos hecho un contrato muy bueno, hemos cerrado un contrato con todo el marco jurídico muy sólido, y entonces vamos a vernos beneficiados, ya que nuestra imagen se va a difundir, y etcétera. Todos son los beneficios de una correcta internalización de lo que es nuestra marca y nuestra empresa. Y como ya hemos visto, ¿no?, sobre los Incoterms, es muy conocido que muchos exportadores solo quieren llegar hasta FOB. Sin embargo, ¿por qué no cerrar la cadena completa? Es los riesgos, es querer. Siempre hay algo un término muy usado. Si quieres ahorrar en el comercio internacional, no vamos a ahorrar en cosas que podrían causarte una gran pérdida. Muchas personas ahorran en los seguros. En un seguro internacional puede estar alrededor de $200 a $150, depende de la mercadería. Y si estás asegurando 8 contenedores y el valor total de estos, en mercadería reefer, son $100,000, y le pasa algo a esta mercadería, o sea, gran negocio que uno ha ahorrado, gran negocio que uno ha hecho. O sea, siempre es bueno, no es bueno ahorrar en partes donde puede haber una contingencia, donde puede generarse, donde hay un peligro, donde hay un riesgo. Se puede ahorrar siendo más competitivos, llegando a Incoterms más complejos, más desarrollados, más completos, que cierran toda la cadena logística. Como ya sabemos, la transferencia, los Incoterms son en sí pautas o normas que nos van a decir en qué momento se transfiere el riesgo, se transfiere la propiedad, los medios de pago, el modo de pago, cuándo se paga, cómo se paga y en qué cantidad. Estos son los seguros de mercadería. Ahí tenemos las cláusulas A, B y C. En la parte, ¿por qué? Algo que muchos exportadores dicen, esto solo pasa en las películas, o esto jamás le podría pasar a mi mercadería. Sin embargo, entre el canal de Panamá o los movimientos en alta mar que suceden en la fase de transbordo para llegar a Miami o el puerto de Los Ángeles, sucede muchas veces esto. Y por ahorrar y cerrar el contrato con una cláusula C de seguro internacional y no llegar a una cláusula A sobre la cual me puede asegurar lo que son daños en la carga, una rotura, un robo, como vemos, la cláusula A cubre mayor parte de alguna contingencia, pero no cubre los defectos de hecho. O sea, si por ejemplo yo envío un producto, los mangos, a lo que son Los Ángeles, y llegan todas las cajas húmedas y sobrehinchadas y que se han hundido sobre sí mismas, digo, ya, feliz, saco mi contrato de compra internacional. Bueno, acá vamos a ver esto. Saco mi contrato y digo, bueno, seguro, acá tengo mi contrato y quiero que me repongas todo esto. Y te voy a decir, este es un defecto de hecho. Este es algo sobre que estas cajas eran inconcebiblemente técnicas para poder llevar este producto, sobre lo cual, así tengas una cláusula A, no puedes reclamar no puedes reclamar sobre este hecho. Sin embargo, si pasa que yo tuviera unas cajas bien y sucede un robo y yo he querido ahorrar en lo que son en el contrato de un seguro de lo que es mínimo, pues no voy a tener lugar de reclamo. Entonces, si estamos llevando más de $100,000 en mercadería o 30,000, como generalmente ya está un contenedor, o sea y eso que un contenedor no da mucho margen de ganancia para un exportador, entonces se debe recurrir a contratos de cláusula B o A, pero nunca escatimar esfuerzos o nunca escatimar en lo que son cerrar riesgos o disminuirlos, porque era ahorrarse unos cuantos dólares. Otro asunto también que suele pasar, ¿no? Y acá estamos sobre los medios de pago, ¿no? Los créditos documentarios, sobre la parte que al principio decíamos que es una de las 4 astas de lo que es el contrato de comercio internacional, una parte neurálgica es lo que son los medios de pago, donde si cerramos esto mediante un crédito documentario o un medio de pago mediante los bancos,
O sea, ya no estamos exentos del contexto internacional, de algún factor exógeno que pueda actuar sobre la parte sobre exportador e importador, ¿no? Ya se emite los documentos, se envía la mercadería, llegan, sucede el canje de documentos, uno no simplemente va a incurrir en un poco de gastos financieros ya por la apertura de estos créditos documentarios, pero el riesgo está totalmente eliminado por esta parte, ¿no? Y esta es la eliminación de riesgos que siempre se le recomienda a los exportadores. Por ejemplo, y juntando lo que son conceptos tan básicos o simples técnicos de lo que son como la reducción de riesgos, sobre lo que es consignar correctamente las cláusulas, porque no son muy difíciles, porque simplemente cada una estipula condiciones de entrega, ese momento de la entrega, consignar exactamente la fecha, consignar los montos, los porcentajes, pero sobre todo tener conocimiento de la práctica o de la operativa en lo que es el comercio internacional, de saber de que te dicen si llega en 20 días va a haber un descuento del 30%, y habitualmente para que un producto llegue de Perú a Estados Unidos demora 21 días o 23, pues hay que tener conocimiento de eso, ya que el importador siempre va a ir por el lado de querer ganar por el desconocimiento de la otra persona, a menos que tengas un conocido o tengas un broker allá que te pueda informar sobre esa situación. Es muy difícil conocer la tendencia específica de cada producto en su determinado mercado. Entonces, como dije, combinando aspectos técnicos, combinando la normatividad, los contratos, siempre y cuando un país está adscrito al Convenio de Viena, y combinar lo que son conceptos, ¿no?, tan básicos como precio, factores internacionales, el contrato bancario, contrato de seguros. Entonces eso nos reduce riesgos, o sea, todo esto se reduce a riesgo, su reducción, a los contratos, su solidez legal, y por último al ganar del comercio internacional. Esa ha sido la clase de cláusulas y eso es.